Buenas tardes a alumnos de quinto año. Como habíamos planteado en el primer video, donde trabajamos los tiempos del peronismo, y vamos a continuar ahora con el momento en que, después de los 3 años de consolidación de un espacio de legitimidad del poder por parte de Perón, vamos a asistir a una etapa en donde la legitimidad se va a transformar en un espacio de legalización. Esto es, en las elecciones de febrero de 1946, Perón termina imponiéndose democráticamente en la historia de nuestro país como el presidente democrático después de prácticamente 18 años de predominio de democracia restringida, dado que el último presidente elegido democráticamente en nuestro país había sido en el año 1928, Hipólito Yrigoyen, gobierno que había sido abruptamente destituido por el primer golpe de Estado del año 1930, conforme ya habíamos analizado. Bien, Perón llega a la presidencia de la Argentina bajo un contexto internacional considerado por muchos favorable. ¿Por qué? Había finalizado la Segunda Guerra Mundial y Argentina tenía un tesoro nacional en buenas condiciones de recaudación debido a la exportación de las materias primas al mercado europeo. A partir de aquí surgen un análisis de 2 paradigmas diferentes. Uno que es un paradigma o un posicionamiento teórico de la realidad que se basa en una visión favorable al peronismo, que considera que por primera vez en la historia nacional la Argentina cuenta con recursos para poder distribuirlos en base a una política pública más inclusora, distribuir esos recursos hacia los sectores medios y los sectores más carenciados o populares. La segunda postura, una postura más crítica respecto del peronismo, sostiene que Perón pudo llevar a cabo toda esta política de ayuda social porque contaba con esos recursos acumulados desde la Segunda Guerra Mundial. Bien, cualquiera sea el paradigma teórico del cual nos hemos parado o posicionado, hay una realidad que es increíblemente incuestionable y que tiene que ver con las políticas públicas en beneficio de los sectores populares que se inicia a partir de la instalación en el gobierno de esto que hemos denominado los tiempos peronistas. A partir de aquí, el gobierno peronista se va a basar en 3 pilares esenciales para construir lo que Perón llamó la nueva Argentina. La hemos denominado la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Estos van a ser los 3 ejes fundantes de la denominada patria y doctrina peronista. Vamos a trabajar ahora con uno de esos ítems que tiene que ver con la independencia económica. En el material de trabajo nosotros le hemos llamado el control estatal de la economía. ¿Por qué? Porque Argentina, esta Argentina del peronismo, del justicialismo, se va a circunscribir dentro de una política internacional que se refiere o que tiene como modelo económico una mayor intervención del Estado en la economía a partir de una teoría keynesiana. Nosotros esto lo hemos visto, instalado a partir de la crisis del año 30 y cómo se va a profundizar sobre todo a partir de las políticas de posguerra, ante la crisis de lo que podríamos denominar el sistema liberal, o el liberalismo económico. A partir de aquí la Argentina y el gobierno peronista, incluyéndose dentro de esto que llamamos el estado de bienestar, va a sostener una mayor intervención del Estado en la economía, marcando 3 ejes esenciales o 3 medidas esenciales. La primera de ellas va a ser la creación de un organismo al cual denominaron IAPI, que significa nada más y nada menos su sigla, Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio. ¿Para qué se crea este IAPI? La razón fundamental es que a partir de este organismo el Estado monopolizaba la exportación e importación de bienes, es decir, controlaba las materias primas que se importaban al mercado exterior y que se exportaban, al mercado exterior, y también controlaba todos los insumos manufacturados que se importaban hacia la Argentina. ¿Qué destino tenían estos recursos? Fundamentalmente iban destinados a incentivar una economía que hemos denominado mixta agroindustrial, es decir,
correr recursos del sector primario exportador hacia la industrialización. Y el segundo objetivo es sostener las políticas de subsidios hacia los sectores más carenciados. Es importante destacar también que quienes van a oponerse tenazmente a esta política del IAPI van a ser los sectores agroexportadores, porque hasta aquí estaban acostumbrados a exportar esos productos directamente por el puerto de Buenos Aires y obtener muchas mayor ganancias que las que les podía haber pagado por esos mismos productos el Estado. Ahora bien, ya vimos qué significa el IAPI, cómo funcionaba, el destino que se le daba a esos recursos. Ahora nos tenemos que poner a pensar por qué el IAPI no siguió funcionando más allá de los 2 primeros años de su aplicación. Y esto tiene que ver fundamentalmente con una causa externa y una causa interna. En primer lugar, la causa externa tiene que ver con la aplicación del Plan Marshall. Es decir, a partir de aquí Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, decide iniciar un plan de ayuda económica a los países de Europa Occidental, pero la condición sine qua non de ese plan de ayuda económica para evitar que el avance del comunismo se dé en esta región de Europa Occidental es incuestionablemente que esos recursos se destinen también a la compra de la materia prima en el mercado norteamericano. Entonces esa es la causa externa, dejan de comprarnos tantos insumos primarios a nuestro país. Y la segunda causa va a tener que ver con el desaliento por parte de los sectores productores que ante la menor cantidad de ganancia que van a obtener por parte del Estado van a empezar a producir cada vez menos. La segunda razón o la segunda medida que va a tomar el gobierno en lo económico tiene que ver con la nacionalización de los servicios públicos. Es una etapa donde se van a nacionalizar los ferrocarriles que estaban en manos de capitales británicos, se van a nacionalizar los telégrafos que están en manos de empresas norteamericanas, incluso se va a tratar de ejercer un control sobre lo que sea la producción y comercialización de un insumo fundamental para todo proceso de industrialización que tiene que ver con las fuentes de energía, esencialmente el petróleo. Entonces se crearán para ello oleoductos que trasladarán el petróleo desde Comodoro Rivadavia hasta La Plata y de allí se va a crear la refinería del petróleo que va a suministrar este insumo básico para llevar a cabo el desarrollo industrial. La tercera medida va a ser la sanción de lo que se ha denominado el primer plan quinquenal, destinado a una durabilidad desde el entre el 46 y 47 hasta el 51, cuyo objetivo va a ser fundamentalmente orientar recursos hacia lo que se llama la promoción de la vivienda social y las obras públicas. ¿Por qué era importante esto? Porque de esta forma, cumpliendo con uno de los parámetros fundamentales del estado de bienestar, lo que se podría lograr con ello es crear el pleno empleo y además generar otro tipo de industrias supletorias que se van a desarrollar a la par de la construcción de las viviendas y de las obras públicas. Bien, con esto terminamos lo que sería la parte económica. Vamos a trabajar ahora con una parte que tiene que ver con los pilares esenciales en donde se sustenta la denominada justicia social. Y ahí vamos a toparnos con 2 pilares esenciales. El primero tiene que ver con la CGT. ¿Por qué decimos la CGT dentro del movimiento sindical? Porque este organismo se va a convertir en la columna vertebral del movimiento peronista. Desde allí, desde esta CGT, el peronismo va a llegar hacia todos los sectores de los obreros sindicalizados. Pero además, todos aquellos sectores que quedaban fuera de esta organización sindical van a ser contenidos por una fundación creada para tal efecto, que va a ser la Fundación Eva Perón, dirigida directamente por Evita, y que va a llegar hacia aquellos sectores como las mujeres, los niños, los ancianos, los desocupados, los que tienen trabajos que no están formalmente en el mundo laboral. Hacia esos sectores va a llegar esta fundación. Y es interesante aquí hacer hincapié esencialmente en el sentido social que va a tener esta Fundación Eva Perón, porque hay un paradigma diferente de lo que significa aquí la ayuda social o la justicia social, entendida como la redistribución de los recursos, pero sobre todo con un alto concepto de la solidaridad social. Ya no es la caridad de otros tiempos, de dar aquello que me sobra. Ahora comparto lo que tengo
con los sectores que menos tienen. Ese es el verdadero sentido de la solidaridad que este organismo y que este gobierno quería darle a la ayuda social y a la justicia social. Gracias, chicos. En un tercer video terminaríamos explicando los temas.